Buenos días, compañeros y docente. Hoy les vamos a hablar de la propulsión y mezcla de alimentos. Bueno, la propulsión y mezcla de alimentos son procesos fundamentales del sistema digestivo que permiten que los alimentos avancen a lo largo del tracto digestivo y se combinen correctamente con las secreciones digestivas para lograr una digestión y absorción óptimas de los nutrientes. El tiempo que los alimentos permanecen en cada parte del aparato digestivo es muy importante, ya que el tránsito es demasiado rápido o demasiado lento, la digestión no sería adecuada. Por esta razón, el tiempo utiliza mecanismos nerviosos y hormonales automáticos que regulan con precisión la propulsión y la mezcla en cada etapa. Ingestión de los alimentos. La digestión comienza con la ingestión de los alimentos, proceso influido por el hambre y el apetito desde el punto de vista mecánico. Esta etapa incluye principalmente la masticación y la desgluciación. La masticación cumple una función clave en la mezcla de los alimentos. Los dientes cortan y trituran los alimentos, mientras que los músculos masticadores producen movimientos rítmicos controlados por el sistema nervioso. La deglución es el proceso mediante el cual el alimento es impulsado desde la boca hacia el estómago. Consta de tres etapas. La etapa voluntaria. La lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe. A partir de este momento, el proceso se vuelve automático. Luego sigue la etapa faringea, y que es involuntaria. En esta etapa ocurre una propulsión rápida y segura del alimento. Se cierra la tráquea para evitar que el alimento entre a las vías respiratorias, se abre el esófago. Una onda peristáltica impulsa al bolo hacia el estómago y todo este proceso dura menos de 2 segundos y está controlado por el centro de la deglución en el bulbo raquídeo. La última etapa es la etapa esofágica. El alimento avanza por el esófago mediante movimientos perifácticos que son contracciones musculares en forma de onda. Existen dos tipos. La peristalsis primaria, que es donde continúa la onda iniciada en la faringe, y la peristalsis secundaria. Se activa si queda alimento retenido en el estómago. Gracias a estos movimientos, el alimento llega al estómago en pocos segundos. La propulsión hacia el estómago y prevención del reflujo. Antes de que el alimento entre al estómago, ocurre la relajación receptiva, que permite que el estómago se prepare para recibirlo. El esfínter esofágico inferior se relaja para permitir el paso del alimento y luego contrae para evitar que el contenido ácido del estómago regrese hacia el esófago, protegiendo así su mucosa. Bueno, yo voy a hablar de las funciones motoras del estómago. Son tres funciones motoras. La primera es el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que estos puedan procesarse en el estómago, el duodeno y el tracto intestinal inferior. La segunda función viene a ser la mezcla de estos alimentos con secreciones gástricas hasta que se pueda formar el quimo. Y la tercera función viene a ser el vaciado lento del quimo desde el estómago hacia el intestino delgado a una velocidad adecuada, tanto para la digestión como para la absorción por el intestino delgado. Siguiente, por favor. La función de almacenamiento. Esto se da cuando el alimento entra al estómago y se acomoda en capas. El estiramiento activa un reflejo vagovagal que relaja la pared gástrica, permitiendo así que el estómago se expanda sin aumentar mucho la presión. Puede almacenar aproximadamente entre 0,8 y 1,5 litros de alimento. Siguiente, por favor. La mezcla y propulsión. Bueno, el estómago tiene un ritmo eléctrico básico que genera ondas peristálticas cada 15 a 20 segundos, ¿no? Estas ondas se vuelven más fuertes al llegar al antro y forman así los anillos constrictores.
Como el píloro solo deja pasar pequeñas cantidades, la mayor parte del quimo es empujada hacia atrás en un proceso llamado retropulsión. Esto permite una mezcla intensa. Siguiente, por favor. Las contracciones del hambre se da cuando el estómago está vacío por varias horas y aparecen estas contracciones que pueden causar los mayormente conocidos como retorcijones, ¿no? Y son más intensos cuando la glucosa es más baja en sangre. Siguiente, por favor. El vaciado gástrico, durante este vaciado se producen contracciones peristálticas muy fuertes en el antro, llamadas bomba pilórica. Lo que hacen es empujar el quimo hacia el duodeno y el píloro actúa como un esfínter regulando el paso. Deja pasar el líquido fácilmente y también retiene las partículas grandes hasta que se vuelvan casi líquidas. Siguiente, por favor. La regulación del vaciado gástrico se da por dos factores, gástrico y duodenal. Eh, en el factor gástrico, mientras haya mayor volumen, hay un mayor vaciado y el estiramiento activa reflejos que estimulan la bomba pilórica. Y en los factores duodenales, el duodeno se encarga de enviar señales para frenar el vaciado cuando está distendido o también cuando hay acidez, grasas, proteínas, irritación, entre otros, ¿no? Y estas señales se dan por reflejos nerviosos enterogástricos y por las hormonas intestinales. La función de las hormonas es inhibir el vaciamiento. Tenemos dentro de estas la hormona CCK, que responde a grasas y proteínas, la secretina, que responde al ácido, y la GIP y GLP-1, que reducen la motilidad y regulan la digestión. Siguiente. Ok, voy a platicar acerca de los movimientos del intestino delgado. El primero es la segmentación, la mezcla de quimo en el intestino. La distensión del intestino delgado provoca lo que son contracciones de segmentación, ah, que son contracciones concéntricas, con apariencia de una cadena como si fuera de salchichas. Estas ocurren 2 a 3 veces por minuto y cortan el quimo repetidamente, permitiendo que se mezcle con las secreciones del mismo intestino. La función principal de esto es facilitar la digestión y la absorción de los nutrientes. Ok, acerca del peristaltismo, el quimo es transportado a lo largo del intestino delgado por ondas peristálticas que avanzan hacia el ano a una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Sin embargo, el desplazamiento real del quimo es muy lento, aproximadamente es 1 centímetro por minuto. El tránsito desde el píloro hasta la válvula ileocecal tarda aproximadamente entre 3 a 5 horas, lo que facilita mucho lo que es una adecuada absorción de nutrientes en el mismo intestino. Siguiente. Ok, acerca del control del peristaltismo intestinal, es acerca del control nervioso y control hormonal. El peristaltismo intestinal aumenta después de las comidas debido a las señales nerviosas y hormonales. Eh, las señales nerviosas se originan en la entrada del quimo al duodeno y por la distensión del estómago, activando lo que es el reflejo gastroentérico a través del plexo mientérico. Además, hormonas como la gastrina y la insulina aumentan lo que es la motilidad, mientras que la secretina y el glucagón disminuyen. Aunque exactamente no tiene como una importancia. Siguiente. Ok, acá está lo que es la válvula ileocecal y los reflejos del ciego. La válvula ileocecal, su trabajo básicamente es lo que es evitar que el contenido del colon regrese al intestino delgado. Es como si fuera una puerta o unos pliegues que lo evitan.
Los labios son unos labios que se cierran cuando aumenta la presión del ciego. Ahí mismo se puede ver en la pantalla que el ciego está en la parte de abajo de la válvula ileocecal. Por ejemplo, am, y el esfínter ileocecal se regula al paso del quimo, manteniéndolo ligeramente contraído. Cuando el ciego se distiende o se irrita, se intensifica la contracción del esfínter y se inhibe lo que es el peritaltismo del íleo, eh, haciendo que se retrase el vaciamiento del quimo como mecanismo de protección. Siguiente. Bueno, tenemos movimientos de mezcla, abstracciones. Los movimientos de mezcla del colon se denominan abstracciones y se produce por la contracción coordinada del músculo circular y longitudinal. Estas contracciones forman sapulaciones llamadas abstracciones que permiten una mezcla lenta del contenido fecal y facilitan la absorción progresiva del agua y sales, contribuyendo a la formación de heces semisólidas. Siguiente, por favor. Movimientos propulsivos o movimientos en masa. La propulsión colónica ocurre principalmente mediante los movimientos en masa, que representa una forma modificada de la peristalsis. Estos movimientos son poco frecuentes, ocurriendo 1 a 3 veces al día, generalmente después de las comidas. Se desplazan en grandes segmentos del colon con una sola unidad, impulsando el contenido fecal hacia el recto. Siguiente, por favor. El reflejo gastrocólico y duodenocólico es la aparición de los movimientos en masa que se ve favorecida por el reflejo gastrocólico mediado por el sistema nervioso autónomo que se activa por la distensión del estómago tras la ingesta de alimentos. Siguiente, por favor. Tenemos la defecación. En condiciones normales, el recto permanece vacío debido a un mecanismo anatómico que limita su llenado. Cuando las heces ya alcanzan al recto, se desencadena el deseo de defecar, acompañado de la contracción del recto y la relajación de los esfínteres anales. El esfínter anal interno es el control involuntario, mientras que el esfínter anal externo depende del control voluntario somático. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los reflejos de la defecación. Son dos reflejos. El primer reflejo es el reflejo defecatorio intrínseco. Es mediado por el sistema nervioso entérico. Genera ondas peristálgicas locales, aunque es relativamente débil. En segundo tenemos el reflejo defecatorio parasimpático. Se da a través de los segmentos sacros de la médula espinal y los nervios pélvicos. Este intensifica la actividad peristáltica y permite una defecación eficaz. Bueno, y en conclusión, podemos decir que el conjunto, la función motora del colon, depende de la interacción entre mecanismos musculares y reflejos nerviosos, lo que va a garantizar una adecuada absorción y una eliminación controlada de contenido fecal. Gracias.